Honestamente estoy muy triste. Me siento bastante triste de ver cómo Dota 2 está cada vez muriéndose y muriéndose. Y no hay ningún problema. Eventualmente todos los juegos mueren. Eventualmente siempre hay nuevos juegos y todo pasa de moda y está bien. Y yo entiendo eso. Pero lo que más me duele es ver la manera en la que se está muriendo poco a poco. Porque es una muerte lenta y dolorosa. Y en la que tú ya sabes cómo va a terminar, pero simplemente tienes aún la esperanza de que no sea así, pero cuando más y más vas analizando y vas pensando en, pero ¿cuál puede ser la solución? Te das cuenta que la cual podría ser la solución requiere de un paso antes y ese de otro paso antes y de ese de otro paso antes y sabes que nadie va a tomar responsabilidad de eso y nadie va a hacer nada para cambiarlo y pues es bastante triste, ¿no? Yo vengo de... Bueno, yo empecé a jugar en el 2016 cuando tenía 16 17 años y, y fueron bastantes años en los que, bueno, yo tuve la suerte de conocer el Dota, digamos, en su prime, al menos aquí en Latinoamérica o aquí en Sudamérica o específicamente en Perú, porque había un montón de equipos peruanos, había un montón de jugadores peruanos y mientras pasaba el año el prize pool del TI era más grande, los equipos eran más grandes, los equipos peruanos llegaban más lejos en torneos internacionales, entonces digamos que eso te hacía sentir más orgulloso, el sentido de pertenencia a esta comunidad dotera te hacía o te motivaba a querer formar más parte de y ver a tantos jugadores peruanos que se desenvolvían tan bien, te motivaba a mejorar tu estilo de juego también, tu tipo de juego, entonces digamos que se había creado este bonito ecosistema en el que habían buenos players, habían buenos equipos en Perú, por lo tanto habían buenos torneos y eso digamos que creaba un entorno floreciente para nuevos casters, nuevos analistas. Entonces teníamos este ecosistema de, de personalidades en el Dota 2 que al menos desde mi punto de vista o lo que yo pensaba en ese momento es que era bastante sólido y no veía cómo iba a terminar tan mal. O la verdad no se me ocurrió que eso podía terminar tan mal, al menos a como ha llegado a estar en este momento. Ahora no hay equipos, no hay jugadores, no hay equipos en Perú, no hay jugadores peruanos que estén saliendo. Y no porque no haya jugadores que no tengan el talento, sino porque es imposible vivir de ser jugador de Dota 2. Antes, al menos, hasta donde tengo entendido, tampoco soy no sé, tampoco he estado nunca metido de lleno en el Dota. Yo soy un jugador de Dota 2 más, que le gustaba ver los torneos, le gustaba ver los streams, pero hasta ahí llega mi conocimiento. Y yo hablo desde ese conocimiento que tengo, ¿no? Entonces, antes que yo sepa, era muy factible que los equipos de Tier 1 de Perú vivan muy bien y los equipos Tier 2 de Perú no vivían exactamente igual de bien que esos equipos Tier 1, pero igual se podían vivir bien, o a menos podían vivir de jugar Dota 2. Entonces, habían tantos equipos que eso abría la puerta a que hayan más eventos, hayan más casters, hayan más analistas, y los equipos que no clasificaban a torneos internacionales y había un periodo de sequía en el que no tenían, bueno, tenían un par de meses en los que no iban a participar en nada, al menos podían recrucearse como analistas en un torneo, como panelistas, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna otra manera se las arreglaban para poder vivir de esto que les apasionaba, que es el Dota 2. Ahora no hay equipos, no hay jugadores, los casters no tienen trabajo. A mí algo que personalmente me duele bastante es ver a mi caster favorito, a alguien tan talentoso, a alguien que es un tipazo, alguien que, o sea, que tiene todas las características y hace todo bien porque es un profesional de muy alto nivel, pero que no puede vivir de el Dota 2. ¿Por qué? Porque es un juego que está muerto, al menos aquí en Perú, aquí en Latinoamérica. Si él se dedicara a otro videojuego como, no sé, League of Legends, Counter-Strike o algún otro juego, no estoy muy enterado, pero se dedicara a ser caster, analista o de algún juego mainstream, él viviría muy bien y muy cómodamente. Pero él ama tanto este juego porque que se queda intentando nuevas cosas en este juego, pero aceptando que no va a poder vivir de eso y tiene que hacer una, dos, tres chambas adicionales para poder subsistir, ¿no? Entonces él, bueno, digamos que puede hacerlo, primero puede hacerlo
porque de alguna forma es un profesional y tiene las habilidades para poder desenvolverse en otro trabajo, ¿no? Tiene también el tiempo y etcétera. Digamos que tiene las posibilidades. Pero un pro player, para tú llegar a ser pro player, te requiere de muchas horas de práctica diaria, te requiere de a veces hacer bootcamp y tener que estar ahí presencialmente jugando con las otras 4 personas al menos para que lleguen a tener sinergia, etcétera. Entonces tú no puedes ser un pro player y al mismo tiempo tener un trabajo adicional. Tú no puedes ser pro player y muchas veces no puedes ni siquiera ser pro player y estudiar una carrera a la par. Al menos es algo que la única persona que en los tiempos de Dota he sabido que ha hecho eso, que ha sido pro player en un alto nivel y estudiado, creo que ha sido Dark Mago. Si es que no estoy, si es que no me equivoco, o no, bueno, fue Dark Mago o Sacred, no me acuerdo, pero creo que fue Dark Mago. Entonces, pero el ser pro player no te da esa facilidad o es tan sacrificado, tan, digamos, en cuanto a tiempo, que no te permite hacer cosas adicionales. Entonces tú dar tu tiempo, dar tu vida, dedicarte a ser jugador de Dota 2. Bueno, diría esports, pero yo no sé exactamente cómo se manejan los esports, voy a hablar de Dota 2. Es básicamente hacer un all-in, dar un salto al vacío, un salto de suerte, con la esperanza de que en algún momento funcione y puedas vivir de esto. Y pues lamentablemente a mí me da mucha tristeza que estas personas que en algún momento hace unos años eligieron seguir sus sueños, eligieron dedicarse profesionalmente al Dota 2, muchos dejar sus estudios, dejar sus trabajos, mudarse de ciudad los que son de provincia a buscar vivir del Dota 2. Ahora no sabemos no sabemos qué es de ellos. Algunos se han refugiado en el stream. Ese es otro tema que quiero tocar. Pues, pero bueno, cerrando el tema de que ahorita la escena de Dota 2 está muerta, pues no hay equipos peruanos. ¿Qué es de la vida de estas decenas de pro players de Dota 2 que ya no están en equipos? O sea, ¿qué están haciendo ahorita? ¿Están trabajando en un trabajo no sé, están en un call center, están trabajando en planilla o no en planilla, están estudiando, tienen el apoyo de sus padres ahora, porque algunos ya pueden tener mi edad, por ejemplo, seguramente pueden tener 26, otros 27, 28, y recién están empezando a estudiar una carrera porque su juventud se la entregaron a su pasión, a los videojuegos, y no funcionó porque el juego está muriendo. Entonces yo me pregunto qué será de ellos porque muchos están desaparecidos. Y otros, abriendo el otro tema, es que es los pro players que ahora ya no funcionan como pro players porque no hay equipos, se refugian en el stream. Y ahora el stream, pues digamos que premia el show, ¿no? Premia a quien cumple más retos, a quien invita a más chicas a su stream de Kick, a quien hace más ruido. Y pues bueno, eso es lo mainstream ahora, eso es la moda de ahora y es lo que jala gente. Y si tú quieres aún seguir viviendo de algo al menos relacionado a tu pasión, que era el Dota 2 o los videojuegos, pues digamos que es lo más parecido y tienes que entregarte a eso, ¿no? Vengo hace unos minutos, casi nada, de hecho, lo que fomentó o lo que digamos que hizo prendió esa chispita para que yo grabe este video fue que estaba viendo el podcast La Sopa Podcast, se los recomiendo si alguien está viendo este video y le gusta el Dota, escuchen La Sopa Podcast, que es el proyecto de Pedro, que fue invitado de Retórica hace unas semanas, y lo dirige Blue, que también fue invitado de Retórica hace algunos meses. Ambos son unos tipazos, ambos les apasiona los esports, y ambos siguen apostando porque en estos momentos, así como está el Dota 2, hacer contenido de Dota 2 es un salto de fe, nada más. Entonces, justo vengo de ver un episodio de La Sopa Podcast donde invitan a Smash y a otro amigo analista que creo que se llamaba Moncho, pero la verdad nunca había escuchado de él porque bueno, no sé por qué, es la primera vez que escucho de él, pero también se me cayó muy bien en los pocos minutos que le escuché en el podcast. Y me puso muy triste el escuchar cómo, bueno, se le estaba haciendo preguntas a Smash, una pregunta, otra pregunta, y entre esas tocan el tema del Dota 2, de qué opina del Dota 2, por qué dejó de hacer guías, y qué expectativas o esperanzas tiene del juego, ¿no? Y pues vemos Smash, que es, si no, si no es la figura más importante del Dota 2 en Perú de la historia,
pues es el segundo, pues, pero yo no veo una figura más grande del Dota 2 en Perú que Smash. Entonces, para él el Dota ya está muerto y él, bueno, primero menciona que lleva tantos años o llevaba tantos años haciendo guías y que después de tantos años haciendo guías sentía que todo el esfuerzo o el aporte que él quiso poner a la comunidad de Dota fue en vano. Porque los Dota seguían siendo muy malos. En los rankeds bajos nadie seguía las guías. Entonces, o tal vez sí, pero un porcentaje muy poco. Entonces, eso hacía que los rankeds en las medallas bajas seguían siendo igual de malos. Entonces, Smash llegó a tener ese sentimiento de ¿para qué hago estas guías si nadie las sigue, si nadie las usa, si nadie aprende? Entonces eso llegó a hartarle y ya a sentir de que todo lo que hacía era en vano, ¿no? Y totalmente comprensible, sí. O sea, yo entiendo y de hecho ni siquiera sé si hubiera yo aguantado la mitad de años que él aguantó haciendo guías, ¿no? Porque uno, si bien a uno le gusta el juego, uno hace las guías porque les gusta el juego y quiere de alguna forma poner un granito de arena para que de alguna forma mejore, ¿no? Pero si tú lo haces y ves que nada mejora, pues dices, ¿para qué estoy haciendo esto? Y por ahí no hay ningún problema. Por otro lado, le hacen una siguiente pregunta a Smash donde le preguntan, ¿qué crees que tenga que pasar para que el Dota 2 aquí en Perú vuelva a su auge, vuelva al prime, digamos? Y le propusieron dos escenarios que no voy a decir yo si pienso que son posibles o no. Eh, Uno es que un equipo peruano llegue muy lejos o lo gane todo. Que gane TI, ya no hay majors, los torneos que hayan, que los ganen los equipos peruanos. Pues Smash respondió que eso es algo totalmente utópico, que no va a pasar. Y puede ser, porque ahorita el TI es en un mes, es en septiembre, y el único equipo, bueno, ni siquiera el único equipo peruano, el único jugador peruano que hay en el TI es Scofield. De ahí todos los jugadores no son peruanos. Está Whisper, que es boliviano casi peruano, pero no es peruano. Entonces, bueno, eso, si es que llegara a pasar eso, que haya un equipo peruano que empiece a ganar todos los torneos, los torneos internacionales y sea como que el mejor equipo del mundo, pues probablemente sí, mucha gente volvería a jugar Dota, mucha gente estaría pegada a los torneos eh, y tal vez mejoraría los rankeds del server Perú. Pero que eso llegue a pasar se me hace totalmente, bueno, ya lo voy a decir, se me hace totalmente imposible porque no hay equipos ahora. Invertir en hacer un equipo es regalar dinero, es quemar dinero. No hay ninguna empresa, ninguna organización que va a formar un equipo. Pues ahora tocando el tema de por qué, de uno de los motivos del por qué el Dota 2 murió es por la burbuja de sueldos que tenían los jugadores de Dota. Llegaban estos jugadores que eran buenos, los jugadores peruanos siempre han sido muy buenos, pero uno se comparaba con el sueldo que ganaba un equipo Tier 2 de Europa y decía, ¿cómo es posible que yo, que llego a tal puesto en un torneo internacional, gane 5 veces menos que tal equipo que no consigue ni los puestos que yo consigo? Y es una duda genuina, o sea, sí, o sea, tienen motivos para cuestionar eso. Eh, Porque si uno ve que está teniendo mejores resultados y cobrando menos, pues les salta una alerta, ¿no? O sea, uno ya como que siente que merece más. Y está bien, o sea, ellos por ser jugadores y todo pueden merecer mucho por el talento que tienen, pero la realidad es distinta. Las realidades son distintas, así como hay una brecha salarial entre un ingeniero aquí en Perú y un ingeniero en Noruega, pues también hay una brecha entre un jugador profesional de Dota 2 aquí en Sudamérica y un jugador profesional en Noruega, en Alemania, en Rusia. Pero es difícil explicarle eso a jugadores que, no sé, bueno, es difícil explicar eso, supongo, ¿no? Yo supongo porque nunca he estado en la posición de tener que explicarle eso a alguien. Pero entonces ellos, eso es por lo que yo creo, es por lo que he escuchado, no, es por lo que he escuchado nada más. Que ellos pues decían, no voy a aceptar este sueldo porque es muy poco, pues entonces preferían quedarse sin equipo un tiempo hasta que algún equipo les ofrezca el sueldo que según ellos se merecían.
Y pues terminó pasando eso, ¿no? Al final los equipos no pueden costear eso, entonces los equipos mueren, 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 mueren. Y al final ya no tenemos equipos. Y los jugadores se quedan sin sueldos, tampoco sin organizaciones que les pague algo. Entonces, bueno, eso sumado al declive del servidor Norteamérica, que por muchos años fue el hogar de los pro players aquí en Sudamérica. Todos rankeaban en Norteamérica, tanto pro players de... My microphone is unmuted, but no sé. No. Todos rankeaban en Norteamérica porque habían buenos equipos en Norteamérica y buenos players. De alguna forma ahí podrían encontrarse un Artisi, podrían encontrarse un Sumail, podrían encontrarse un Crit, podías jugar con K1, con Scofield, con Whisper, podías jugar en un tiempo con Smash, podías jugar con top players, o sea, habían rankeds de alto nivel y valía la pena jugar ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando Norteamérica murió? O sea, la región Norteamérica murió y los buenos jugadores que tenía Norteamérica se fueron a organizaciones de Europa. Entonces, los buenos jugadores que había en Norteamérica ya no rankeaban en el servidor Norteamérica, ahora rankean en Europa. ¿Y quiénes se quedan jugando en el servidor Norteamérica ahora? Únicamente los peruanos, únicamente, bueno, los sudamericanos, pero son el 90% peruanos. Entonces, si vas a jugar entre peruanos en Norteamérica, ¿para qué jugar en Norteamérica, no? Ese es punto número uno. Y punto número dos, se fueron los gozos y nos dejaron los bajos. O sea, los que se quedaron en los rankings de Norteamérica son los jugadores que no consiguieron equipo que no se los jalaron para Europa. Tanto para los norteamericanos como para los sudamericanos. Entonces, al ya no haber rankings buenos en Norteamérica, lo que se hizo fue empezar a buscar ranked en Europa. Entonces, a pesar de la diferencia de ping, que tú puedes jugar con 180 de ping si eres un sudamericano, si yo busco aquí mi ranked en Europa, voy a jugar con 190 de ping probablemente. Y pues es como tú practicar en unas condiciones, digamos, totalmente injustas, ¿no? Porque estás compitiendo con estos jugadores que están en una bootcamp en Norteamérica, bueno, perdón, que están en Europa jugando con 10 de ping, 20 de ping, con todas las comunidades cobrando el sueldo que allá manejan, contra un jugador aquí en Perú que no tiene una organización hace meses o años, que no les pagan un sueldo, con 190 de ping, y ahora en los torneos ya no tienes slot. Ahora tienes que luchar por un slot o tienes que ser invitado. Entonces, todas estas condiciones hacen que poco a poco el Dota 2 aquí muera, ¿no? Entonces, honestamente, este video no es para buscar soluciones. Bueno, para buscarla sí, no voy a decir yo la solución, no porque no quiera, sino porque no la tengo. Este video más que nada es un desahogo, un video expresando mi tristeza de lo que está pasando en la comunidad de Dota 2 de Sudamérica. Porque ese es un juego que yo amo, que me ha dado mucho, y que lo voy a amar siempre. Es una relación tóxica, siempre lo menciono con mis amigos. Porque es el juego que más amo, pero es el juego que también más basura me ha hecho sentir. Es el juego que más me ha gritado en la cara que soy muy malo jugándolo. Y es ese tipo de juegos que da igual cuánto subas tu medalla, siempre te sigues sintiendo muy malo. O sea, y está bien, eso invita a la competitividad. Y algo positivo que decir es que si alguien escogió Dota 2 como su juego y lo abrazó y se puso a jugarlo por años, hubo un tiempo en mi vida en el que yo pensé qué masoquistas hemos sido, qué mala decisión tomamos al escoger el Dota 2, pero en realidad ahora yo pienso que escoger o haber escogido el Dota 2 como un juego, como tu juego, es de valientes, porque es un juego que te da tan poco y que cada vez te ha dado menos, y es un juego tan duro, tanto al jugarlo como su propia comunidad, que habiendo tan pocas cosas que te motiven a seguir jugándolo, tú lo juegas por pasión nada más, lo juegas por la fidelidad y por la nostalgia y los recuerdos de los buenos momentos y las alegrías que te ha dado, ¿no? Entonces,
no sé, para quien vea este video, si es tan fan de Dota 2 como yo, pues te admiro, te admiro por haber escogido este juego y seguir jugándolo a pesar de todo lo negativo que tiene. Eh, pero, pero bueno, tú y yo sabemos lo hermoso que es este juego y lo hermoso que se siente subir ese ranked, lo hermoso que se siente sentir que cada vez juegas mejor, lo hermoso que se siente, no sé, al menos a mí, lo que a mí me ha motivado a jugar todos estos años es que yo tengo un grupo de amigos de 4 o 5 personas. Bueno, en realidad somos tres. Uno ya no juega tanto. Pero lo que siempre me motivó es tener ese grupo de 2, 3 amigos con los que competimos de quién tiene más medalla, quién empieza a jugar mejor, cada uno en su rol. Cada uno jugaba sus rankeds solitarios y luego nos juntábamos para hacer party ranked. Y cuando uno veía que estaba subiendo mucho, se ponía las pilas para alcanzarlo, superarlo. Entonces, eso es lo que en mi caso me motivó a seguir jugando Dota 2 por mucho tiempo, ¿no? Y, y bueno, no todos tienen esa, digamos que esa fortuna o ese privilegio que yo tuve de tener amigos que también les apasiona el Dota 2. Hay personas que estaban solas en el Dota 2 y quienes eran sus amigos y les motivaba a jugar Dota 2 eran los pro players que hacían streaming, eran los pro players que mostraban sus partidas en stream, que iban a torneos. Entonces, esas personas estaban jugando solas, pero no se sentían solas. Y ahora que desaparecieron muchos pro players, pues, ¿de dónde van a venir nuevos players? Otra cosa que hace al juego tan, digamos, difícil de hacerte conocido, de hacerse conocido, es que el juego es muy cruel con los nuevos jugadores. Este juego destruye moral, anímicamente, a una persona que quiere empezar a jugarlo. Por los Smurfs, por la calidad de juegos que encuentras cuando son tus primeras partidas, por el hecho de que tienes que farmear 100 horas de partidas normales para recién después poder rankear. Y eso es una tortura porque yo ahora ya tengo 10.000 horas probablemente jugando Dota, pero ¿qué tal conozco 5 amigos que son muy buenos amigos y yo quiero hacer mi trabajo como amante del Dota 2 y traer más gente a este mundo del Dota 2? Y les digo, amigos, vengan, hay que jugar Dota 2, este juego es hermoso, la verdad es muy difícil, pero es hermoso. Entonces, ¿cómo ellos se van a motivar de jugar Dota 2 si ven y dicen, wow, tengo que jugar 100 horas para recién poder rankear contigo? O sea, no, a ningún nuevo player le va a motivar a farmear 100 horas. O jugar 100 horas para después recién desbloquear el Ranked. Y mucho menos ahora donde las nuevas generaciones están acostumbradas a recibir todo instantáneamente, que es un tema que probablemente ya tenga que, ya haya oportunidad de hablar en otro video, que no es algo que necesite hablar en este video. Pero bueno, Valve debería, bueno, no es que debería, pero me gustaría que Valve haga algo con respecto a esto, ¿no? Siento que cada decisión que toma Valve con el juego es negativo y cada vez va más abajo. Entonces, ni la comunidad sudamericana hace algo para rescatar el juego, ni Valve hace algo para hacerlo más atractivo, ni los pro players hacen algo para restaurar la comunidad dotera, ni la misma comunidad hace algo porque viene un nuevo, digamos, un nuevo caster haciendo un nuevo proyecto de Dota 2 y la comunidad de Dota 2 está Z, qué aburrido, otra vez lo mismo, otra vez tú, ¿por qué no te vas a hacer esto? ¿Por qué no haces esto? Porque la comunidad dotera se ha encargado de ser muy tóxica con sus talentos. Los ha tratado muy mal a personas que solamente querían aportar cosas profesionales a este juego o profesionalizar más la escena dotera en Dota 2, dotera en Perú. Y pues, bueno, al final, digamos que cada uno hacía lo suyo y nunca se trabajó en equipo ninguno de estos lados, ninguno de estos participantes de la escena de Dota 2 y vemos cómo el barco se hunde sin poder hacer nada. Yo solo tengo la esperanza de que, no sé, de que el príncipe de Arabia, no sé, de que el príncipe de Arabia despierte un día y diga,
creo que me gusta Perú. Creo que me gusta Perú y voy a revivir la escena dotera ahí. Y traes todo su dinero, sus millones que le sobran, o al menos el 10% de los millones que le sobran, y decide invertirlos en la escena de Dota 2 en Perú, creando organizaciones que hagan torneos, financiando los torneos, financiando una liga donde puedan vivir equipos tier 1, equipos tier 2, y que gracias a eso vuelvan a tener trabajo los casters, los analistas. Y tal vez eso, ¿no? O sea, al final probablemente llegamos a la conclusión de que únicamente eso puede salvar el Dota 2. Un milagro.